Bueno, pues continuando con eh, la última de las enfermedades virales de los bovinos, de este parcial, que esencialmente hay muchas más enfermedades de los bovinos virales. Ya en el salón de clases les mencioné, entre otras, pues los virus del papiloma bovino, el virus sincitial bovino, el rotavirus, el coronavirus bovino. eh, no recuerdo cuáles otras más les mencioné, pero para influenza 3, este, el nuevo, el nuevo virus de influenza aviar que está afectando a todos los rumiantes. Sin embargo, para los fines de la evaluación y de la clase, solamente tomaría en cuenta pues estas cuatro, ¿no? Fiebre aftosa, estomatitis vesicular, eh, IBR y esta última que es la diarrea viral bovina, diagonal, enfermedad de las mucosas. No prometo nada, pero probablemente en un futuro no muy lejano también voy a subir videos de las otras enfermedades virales de los bovinos y la pasaremos chido. Pero por lo pronto, enfoquémonos en estas cuatro que tenemos a la mano. Bueno, la diarrea viral bovina es provocada por un virus de la familia Flaviviridae, género Pestivirus, con viriones esféricos envueltos de 40 a 60 nanómetros. Es un virus de ARN monocatenario en sentido positivo. Tiene 2.3 miles de bases y su replicación es en citoplasma. Al igual que con la fiebre aftosa, también tenemos un virus que hace replicación en el citoplasma. De manera entonces que estamos hablando de un virus que también va a generar lesiones, un efecto citopatogénico. Sin embargo, no siempre es así, como iremos viendo más adelante cuando hablemos de la patogenia. Asimismo, lo que sí tiene este virus es que es un virus envuelto, entonces su infectividad también es bastante elevada. Este tipo de enfermedades, como les había mencionado, son enfermedades de hato que se van a manifestar de diferente forma dependiendo de la edad de los animales afectados, dependiendo del momento de la infección, dependiendo de la inmunidad de rebaño, etc. Y bueno, entre otras cosas, la morbilidad puede ser un tanto elevada y es una de las razones por las que se toma en cuenta dentro de las posibles diferenciales de fiebre aftosa. Bueno, en la actualidad se conocen tres tipos, tres genotipos conocidos como A, B y H, o 1, 2 y 3. El 3 también fue conocido como brasilensis. Al parecer en México solamente tenemos la A y la B, la variante A y la variante B, pero no sé si ya exista la otra. Ahora, hay subtipos que pueden ser citopatogénicos o no citopatogénicos. El subtipo citopatogénico siempre muta a partir de un tipo no citopatogénico. Es decir, es un virus que va a tener una actividad distinta después de cierto tiempo que ya haya tenido ya se haya establecido la infección en el hato y no va a afectar a todos los animales, solamente a algunos. Bueno, la transmisión es igual que con la IBR y de igual manera que con la fiebre aftosa y la estomatitis vesicular, el contacto directo a través de conductas de lamido y coito, pero un mecanismo muy importante de transmisión es la transmisión mecánica, no a través de vectores, por ejemplo, sino a través de las pipetas de inseminación o el propio semen para inseminación pueda estar contaminado. Además del bovino, hay otras especies como son el búfalo africano, Bubalis bubalis, las gacelas y otros cérvidos africanos. Estos se llaman, este es un impala si no estoy mal, gacelas, llama y alpaca y el búfalo asiático,
que es Sincerus no sé qué. Bueno, la patogenia en este diagrama se puede explicar de manera muy simple, pero incompleta, ¿no? Dice aquí, la vaca y el feto infectados con un virus no citopatogénico de diarrea viral bovina en fases tempranas de la gestación. B. La vaca se vuelve inmune, el feto se vuelve tolerante e incapaz de formar anticuerpos. C. El becerro se mantiene infectado con el virus de por vida. Puede ocurrir la mutación del virus a un virus citopático o a una forma citopática, como había mencionado, no va a funcionar o no va a generarse esa mutación en todos los casos. Ahora, la superinfección con y otros animales, y de otros animales virémicos con virus citopáticos causa enfermedad de las mucosas fatal. Y yo me quedé así, ¿Qué? Eso no me explica nada, ¿no? Que me lo explique en una sola secuencia cuando en realidad la patogenia va a depender y va a ser un tanto distinta de acuerdo a en qué momento se presente la infección, cuál sea la virulencia del virus afectante que está presente, y dependiendo también disculpen ustedes, se me fue. Dependiendo también de la inmunidad del rebaño. Me quedé así, a ver, espérame. Vamos a pensarlo poco a poco. Aquí está lo siguiente. Dependiendo si hay una infección después del nacimiento, cuando el animalito es becerro o incluso adulto, primeramente el virus va a ingresar a través de las mucosas, a través de la conjuntiva, a través de la nariz, la boca. El virus se va a replicar en las tonsilas y también en las mucosas y se va a diseminar al resto de los tejidos y de manera muy especial a el tejido linfoide asociado a intestino, que eso quiere decir GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue, tejido linfoide asociado a intestino. Y a partir de aquí van a pasar dos cosas. O el animal va a presentar una infección subclínica o va a presentar un cuadro lesional en la mucosa del tracto gastrointestinal, es decir, lo que se conoce tal cual como diarrea viral bovina. Esto es una de las posibles situaciones que pueda ocurrir y esta sería una de los mecanismos patogénicos propios de esa manifestación clínica de la enfermedad. Bueno, por otro lado tenemos a la infección prenatal y como les decía, aquí puede haber muchos resultados dependiendo de la inmunidad, dependiendo de la edad fetal, dependiendo de la cepa infectante. Entonces, cuando ocurre la infección prenatal en una etapa muy temprana o en una etapa inicial, lo más probable es que haya abortos. En una etapa intermedia, cuando tenemos cepas muy virulentas, también puede haber abortos. En cambio, si los animalitos pueden llegar, los fetos resisten la infección y no mueren de forma abrupta, van a tener problemas del desarrollo fetal, van a tener malformaciones congénitas, sobre todo del sistema nervioso central, o bien van a nacer débiles y van a morir en pocos días o en pocas horas. ¿Qué sucede si las cepas tienen una virulencia leve? Pues se desarrolla una tolerancia inmunológica y como se mencionaba en un principio, va a haber un animal que va a ser tolerante a la infección. Pero esa es una de las posibilidades cuando existe la infección prenatal. ¿Ves? Ahora, para que ocurra la enfermedad de las mucosas, que es quizá la forma más grave de la enfermedad, pues tiene que haber primero animales que estén persistentemente infectados con cepas no citopatogénicas. Y tiene que mutar el virus. El virus va a tener movimiento de segmentos de su genoma que se coloquen en otras posiciones, segmentos que sean borrados, eso quiere decir de lesiones, o bien que reciba secuencias tanto del propio hospedador como de su propio genoma y las incluya en su genoma nuevo, entre comillas, ¿no? O bien que ciertas secuencias
cambien totalmente de organización. Entonces, no es una mutación puntual, estamos hablando de diversas mutaciones que pueden ocurrir de la manera más azarosa que se puedan imaginar, o como dice la chaviza, de lo más random, ¿no? Tienen que ser varios mecanismos de mutación para que puedan dar lugar a una cepa citopatogénica. Entonces, hay una superinfección en el entendido que estos animales van a estar infectados doblemente, con una cepa no citopatogénica y con una cepa que sí es citopatogénica, que aunque son genéticamente homogéneas, en términos de de inmunogenicidad, es decir, de antígenos, pues se va a poner feo el asunto, porque el becerro es tolerante a la cepa no citopatogénica, pero para la cepa citopatogénica no. Y ahí sí puede haber una guerra importante, ¿no? Entonces, cepas que son muy virulentas van a dar lugar a un cuadro muy severo, muy rápido, letal generalmente, y las cepas un poquito más leves pueden dar lugar a un cuadro crónico, que de todas maneras va a terminar en la muerte de los animales. Bueno, igual el cuadro lesional tampoco lo podemos simplificar, porque va a requerir, o va a variar, dependiendo del tipo de infección que hayan tenido, ¿no? Principalmente en la versión de la diarrea viral bovina, las mucosas del tracto gastrointestinal, entiéndase, mucosa oral, esofágica, la lengua, los preestómagos, o sea, rumen, omaso y retículo, los intestinos y el abomaso van a presentar una serie de úlceras, una serie de erosiones que van a ser las que darán lugar a la diarrea. Y ustedes pueden ver en las imágenes que esas erosiones pueden ser muy extensas. Aquí tenemos, por ejemplo, un rumen realmente necrótico y con unas ulceraciones bastante, pues no extensas, pero sí son muchas. Y en el intestino, por ejemplo, las placas de Peyer es donde van a tener el mayor problema. Estas áreas de erosión es donde están presentes las placas de Peyer. Entonces, pues sí vamos a tener un trastorno inflamatorio del intestino bastante severo. Ahora, en la infección postnatal, otra cosa que puede haber son hemorragias e hiperemia. En las placas de Peyer, así como acá, que pueden estar nada más inflamadas y erosionadas, en algunos casos se va a presentar también úlceras ya hemorrágicas, ¿no? Es decir, lesiones ya bastante más severas. Ahora, en la infección prenatal, las lesiones principalmente van a ser fetales. Ya sea que aborte la vaca o bien pues que se presente el nacimiento de un becerro muerto o débil, ¿no? La infección viral por IBR, por DBV, diarrea viral bovina, pues va a generar una serie de atrasos y de afectaciones del desarrollo del sistema nervioso central, incluyendo la hipoplasia cerebelosa, muy similar a cómo lo hace el parvovirus felino, ¿no? En los gatos, obviamente, pero también puede generar la hidranencefalia, que es la falta de la mayor parte del tejido encefálico y que además se ha sustituido por un montón de líquido. Ese líquido que además va a protruir la cavidad craneal, la llega incluso a deformar. Por otro lado está la porencefalia, que es también la falta del desarrollo del tejido nervioso, pero en una forma en la que se da un aspecto como si estuviera aplastado el encéfalo, ¿no? Sí hay la formación de masa encefálica, pero la porción cortical no existe, ¿no? Luego también se produce la hipomielogénesis, es decir, las vainas de mielina de las neuronas, de los nervios, se forman en cantidades muy pequeñas o de plano escasas. En el caso de la piel vamos a presentar hipotricosis congénita,
también conocida como hipoplasia folicular, que puede ser una alopecia generalizada o nada más en algunas porciones, por ejemplo en el pelo negro o en el pelo blanco, o nada más en la cabeza, o nada más en un miembro. Va a variar dependiendo de cuánto se haya afectado esa porción del organismo, y otros defectos esqueléticos que específicamente, a pesar de que los busqué, no puedo decir exactamente cuáles, pero más probablemente sean falta de mineralización ósea, ¿no? Que no haya un desarrollo completo del hueso, que inicia siendo muy similar al cartílago, y que los huesos se queden así, cartilaginosones, o con bandas de crecimiento atrofiadas. Bueno, vemos acá las lesiones. La primera del lado izquierdo es una porencefalia. Les decía, la porción superior de la corteza cerebral no está formada y pareciera que el encéfalo se haya aplastado. Por otro lado, tenemos la hidranencefalia, en la cual existe un desarrollo muy escaso de la materia encefálica y la presencia de grandes cantidades de líquido que expanden los ventrículos, ¿no? Y por otro lado, tenemos también la falta de desarrollo del cerebelo. Tenemos un cerebelo ahí muy rudimentario. Aquí tenemos varios casos. Estos son casos en bubalis, no en bovinos, sino en búfalos. Y vemos que tenemos, por ejemplo, acá, en la primera, tenemos un encéfalo relativamente normal, ¿sí? El siguiente es uno con porencefalia, el otro también, Y los últimos dos ya tienen cierto grado de, además de tener porencefalia, tienen hipoplasia cerebelosa. Vean cómo el cerebelo de los demás casos se conserva bastante bien, mientras que a partir de la número 1, 2, 3, 4, 5, de la sexta, 6, 7, 8, ya tienen reducido el tamaño del cerebelo, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, afectaciones de los ojos. Hay una malformación de la retina, y esta es la hipotricosis que les mencionaba. Tenemos un becerrito pelón de la cabeza nada más. Parece que en el cuerpo sí tiene pelo, o tiene alopecia en parches. Todos estos son problemas congénitos. Miren, aquí tenemos un corte del encéfalo. Tenemos la médula oblonga, y esta es el cerebelo hipomielinizado. No está hipoplásico, pero sí la materia gris de cerebelo casi no se ve. En el corte histológico, con una tinción especial, podemos ver en la parte de arriba un corte normal, donde está la M. Tiene un tinte que está especialmente diseñado para unirse a la mielina, ¿no? Y en el otro caso tenemos un caso de hipomielinización, y vemos que la afinidad del tinte hacia la mielina es prácticamente nula. Luego tenemos las lesiones propias de las enfermedades de las mucosas, que es bastante similar al del cuadro postnatal, al del cuadro generado por la diarrea viral bovina, pero con una manifestación mucho más severa, y de manera especial se nota en la mucosa oral, en la lengua, se nota en el esófago, y creo que incluso también hay lesiones a nivel de los dedos, del espacio interdigital. Vean, aquí tenemos un esófago hemorrágico y con grandes ulceraciones. Lo mismo acá, también es un esófago que además tuvo la formación de pseudomembranas. Aquí se ve, por ejemplo, la erosión bastante grande, la mucosa está totalmente perdida, y esto que tenemos acá es mucosa muerta mezclada con fibrina. Es una pseudomembrana, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el paladar. En teoría, en la fiebre aftosa, por ejemplo, no hay lesiones en el paladar, solo en las encías, ¿no? Pero esta sería una de las posibilidades. Un animal con enfermedad de las mucosas, que a veces tienen una morbilidad muy alta, pueda dar lugar a que se pierda
eh, una gran cantidad de tejido y que se generen estas erosiones tan marcadas y que pueda llegar a ser confundida con otras enfermedades vesiculares. Bueno, entonces, cuando el cuadro es crónico de las enfermedades de las mucosas, aquí tenemos el asunto en las patas, ¿no? En el espacio interdigital o en las bandas coronarias, donde recuerda más a la fiebre aftosa o a la estomatitis vesicular. No hay diarrea o la diarrea es intermitente. Y en el tracto gastrointestinal las lesiones son menos severas, pero no quiere decir que no estén, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos el cuadro clínico, pero vamos a intentarlo más tarde.